Es innegable que Internet nos ha simplificado la vida. Ha hecho que nosotros podamos encontrar información en un clic, que la información se encuentre en nuestros dispositivos y sobre todo la posibilidad de la inmediatez. Nos ha amplificado Internet, nos ha ayudado a que nuestra vida sea más fácil. Pero hay un problema. Internet nos está volviendo estúpidos. Hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Acompáñenme en estos minutos a este viaje por el pensamiento. Soy Paolo Astorga y esto es Para Pensar. Iniciaremos entonces esta pequeña charla hablando de un escritor muy importante respecto a los medios de comunicación, a este análisis de lo que es Internet hoy en día, Nicholas Carr. Él es un escritor estadounidense que tiene este libro que se llama Superficiales, que está haciendo Internet con nuestras mentes. Y pues básicamente en una entrevista en el 2011 dice lo siguiente. A Nicholas le preguntan, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Y el autor responde, Internet fomenta el rastreo, nos hace ser muy buenos haciendo multitareas, pero perjudica nuestra capacidad para mantener la atención, nos hace menos contemplativos y reflexivos y por ello erosiona nuestra capacidad de pensar de forma autónoma y profunda. Tiene muchas cosas buenas, es muy eficaz para acceder de forma inmediata a la información y nos permite contactar con nuestros amigos. Las nuevas tecnologías son útiles y divertidas. Ojo con ese punto. Por eso las usamos, pero tienen un precio, el debilitamiento del pensamiento más profundo, conceptual, crítico y creativo, que necesita, ¿qué cosa? Reflexión y aislamiento y no la distracción permanente que supone conectarse. La capacidad para centrarse en una sola cosa es clave en la memoria a largo plazo, en el pensamiento crítico y conceptual y en muchas formas de creatividad. Nicolás Carr es, creo, bastante concreto al decirnos que Internet, pues sí, nos está volviendo tontos, estúpidos, pero en un sentido mucho más profundo del que solemos pensar. Echamos la culpa muchas veces a los medios de que nos están volviendo tontos, estúpidos, que nos están quitando la inteligencia. Pero en esta respuesta que da a qué está haciendo Internet con nuestras mentes, Nicolás Carr está dejándonos algunos conceptos importantes. En primer lugar, tenemos que entender que Internet fomenta el rastreo. ¿Qué significa el rastreo? Que nosotros, cada vez que hacemos una búsqueda en Google, nosotros dejamos nuestra información, dejamos nuestros deseos en Google. Por ejemplo, si ahorita en este momento yo escribo zapatillas Nike, lo primero que va a salir es todo aquello relacionado con zapatillas Nike y podré tener una información relevante. Recuerden que el algoritmo de Google es un algoritmo muy sofisticado que nos va a ayudar a encontrar la información que queremos. Pero hay un problema. Ese algoritmo almacena nuestra información, la información que nosotros vamos a dejar en Google, porque básicamente la va a guardar, la va a archivar, y va a tener una idea de lo que yo deseo. Porque si yo busco zapatillas Nike, lo más probable es que yo sea una persona que esté interesada en comprar unas zapatillas Nike. Entonces, Google lo que va a hacer es básicamente guardar esa información para luego tomarla como referente, ¿no es cierto?, en sus publicidades, en la publicidad que ésta vende a las empresas. Y pues cuando yo busco estas zapatillas Nike, lo que hace Google es guardar esa información para luego posiblemente venderme publicidad a partir de ello. Más allá de esto, el rastreo es muy importante en Internet. ¿Por qué? Porque permite generar una idea de lo que se quiere buscar. Ahora, hay algo interesante porque básicamente nos ayuda, ¿no?, a buscar información y eso está muy bien. Pero hay un problema, perjudica nuestra capacidad para mantener la atención. Y lo que pasa es que Internet básicamente es una poderosa herramienta de la inmediatez. Y al ser inmediata la información, busquen ahorita en este momento la palabra cultura y se van a dar cuenta de que les va a salir más de 400 millones de resultados y ustedes van a tener que discernir qué es lo que quieren buscar respecto de cultura, ¿no? Y entonces hay un montón de información.
Obviamente, cuando nosotros no procesamos la información, y este es el fenómeno que se da con Internet, que no hay procesamiento de información, si no sabemos hacerlo o nos parece muy difícil, muy complicado, estamos perdiendo nuestra capacidad para mantener la atención. En un video anterior, queridos amigos, yo había hablado de que la atención, el interés, era muy importante para poder desarrollar pensamiento, para poder pensar y sobre todo pensar críticamente. Y si hoy estamos perdiendo nuestra capacidad de atención por los medios, por lo apabullante de los medios, obviamente nos estamos volviendo más tontos, más estúpidos. Y esto nos hace menos contemplativos, es decir, menos observadores de lo real, ¿no? Y reflexivos, ya no pensamos, ya no cuestionamos aquello que estamos conociendo. La información que estamos adquiriendo ya no la pensamos. Si desde ya no la procesamos, pensarla es totalmente imposible, ¿no? Y es muy interesante esto, ¿no? Y por ello erosiona, es decir, nos va a mellar, nos disminuye nuestra capacidad de pensar de forma autónoma por nosotros mismos y profunda, significativa. Y algo interesante dice Nicolas Carr en esta respuesta a esta entrevista. Nos dice de que Internet o las nuevas tecnologías en este caso, porque no solamente es Internet, sino todas las tecnologías que están llegando, son hoy útiles y divertidas. Útiles porque, por ejemplo, yo quiero encontrar la receta para hacer un queque y ¡pum! Al toque. Internet hasta YouTube me lo da rápidamente la receta de 1000 formas para hacer un queque. Pero también es divertida y la diversión anula algunos elementos del pensamiento crítico, hay que ser sinceros. No es malo divertirnos y creo que todos sabemos que el 99% de Internet está relacionado con la diversión. Ojo, cuando me refiero a la diversión, me refiero al disfrute, al confort, a mantenernos tranquilos, sin necesidad de pensar. La diversión sin pensar. Bueno, en realidad la diversión requiere el no pensar para poder divertirnos, es el placer puro. Por eso usamos Internet o las nuevas tecnologías, porque nos resultan útiles y divertidas. Y luego dice pues que nosotros estamos debilitando, ¿no?, nuestra capacidad para pensar profundamente, porque hemos dejado de prestar atención. Dado que existe un montón de información y la información ya está a veces hasta digerida, por ejemplo, un resumen de una obra, en fin, no, ya está digerida, no necesitamos pensar más porque ya está significada, interpretada, tiene ejemplos, hay gráficos, todo lo demás, ya nosotros no podemos profundizarla. Y al no profundizar en la información, no podemos crear conocimiento. Y al no poder crear conocimiento, nosotros no vamos a poder alimentar nuestros esquemas mentales y por ende nuestra capacidad para desarrollar pensamiento va a estar mermada. Y obviamente no solamente pensamiento profundo, sino también conceptual, es decir, saber conceptos, muy importante para el aprendizaje y para el conocimiento. O sea, una cosa es adquirir la información y otra cosa es procesarla. Y al procesar la información debemos tener algo llamado conocimiento previo. Y el conocimiento previo también es un conocimiento conceptual, es decir, saber el significado de las palabras, saber el significado de los conceptos, de las definiciones, en fin, eso es importantísimo también para poder adquirir conocimiento, para poder crear conocimiento. Y otro de los elementos que se están mermando es el aspecto crítico y creativo. Si ya no tenemos de por sí atención a la hora de buscar información y procesarla, el aspecto crítico, valorativo, reflexivo, interpelativo, cuestionador no existe. Y menos el creativo porque no podemos crear de la nada. Necesitamos información para poder crear algo nuevo. Y si no podemos procesar esa información porque no llegamos a la atención, obviamente todo esto termina siendo pasividad, ¿no? Pasivo. Es decir, dejamos nuestra capacidad de pensar a Internet, al otro, a la página web que nos dé la respuesta, si es que nos la da. Y esta respuesta no la pensamos tampoco, ¿no? O sea, la creemos y fin, ¿no? Entonces, muy interesante lo que dice Nicolas Carr en esta respuesta a esta entrevista. La capacidad para centrarse en una sola cosa es clave en la memoria a largo plazo. O sea, necesitamos aprender a concentrarnos, a centrarnos, a limitar lo que queremos aprender. Y la limitación nos ayuda a qué? A llegar al análisis. Y obviamente
que este aprendizaje se quede en nuestra memoria de largo plazo, es decir, nuestra memoria significativa. Pero no se da por la forma del medio en el que hoy nos estamos moviendo, un medio de la inmediatez, en donde todo resulta complicado porque hay una gran velocidad de la información y nosotros necesitamos, para poder pensar la información, necesitamos tiempo y lamentablemente hoy es lo que, entre comillas, falta muchísimo. Casi nadie tiene tiempo. Y obviamente el pensamiento crítico y conceptual y las formas de creatividad requieren un tiempo y requieren cierto conocimiento previo, pero para llegar al conocimiento previo, y ya lo dije queridos amigos, necesitamos la atención. Muy interesante entonces lo que dice Nicholas Carr, autor de este libro que les recomiendo, que se llama Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Esta entrevista, ahí está de dónde fue tomada, fue una entrevista del 2011, pero Nicholas Carr también le hacen una entrevista hace poquito, el año pasado, en el 2019, y esto es lo que dice. A Nicholas Carr le preguntan cuáles son las consecuencias de que las redes sociales dominen el debate público. Muy interesante. Él responde lo siguiente. Las redes han engendrado superficialidad y polarización. Cuando se refiere a superficialidad, pues está hablando de que el debate ha caído en argumentación porque no hay formación, no se han informado, no han contrastado, no han pensado los argumentos respecto a los problemas públicos y sobre todo la polarización. Y esto se da bastante, por ejemplo, en campañas políticas, ¿no? Ellos son los malos, nosotros somos los buenos y nosotros tenemos la razón y ellos no. Y nada más. Nunca se piensa, se dialoga los temas de fondo, simplemente se divide entre los buenos y los malos y básicamente eso es el debate público. Además dice algo interesante, también han fomentado la propaganda y el auge de las llamadas fake news y creo que es totalmente cierto. Dado que es un lugar, las redes sociales, totalmente libre, democrático, cualquier persona puede publicar lo que sea sin tomarse el tiempo para poder sustentar lo que publica con fuentes fidedignas. No, es más, ahora que estamos en un contexto difícil, complicado de emergencia sanitaria, las noticias falsas son el pan de cada día. WhatsApp, Facebook, Twitter, todos, el mismo YouTube, tienen noticias falsas. Y una noticia falsa se vuelve viral cuando personas, muchas de ellas, lo comparten, pero lo comparten sin siquiera leer profundamente esa información, simplemente lo comparten. Y entonces se generan problemas como las antenas de 5G, los antivacunas, en fin. Hay un montón de conspiranoicos que van a soltar esta información que realmente, pues, si es que no se contrasta, si es que no se piensa, como dice Nicholas Carr, si no se piensa profundamente, críticamente, reflexivamente, pues terminan viralizándose. Y ese es uno de los problemas que está acarreando las redes sociales, que no se está dando un debate público serio y profundo, sino básicamente un fenómeno de viralización de la información, de viralización de la información. Y cuando solo se da un proceso de viralización, las personas no piensan esa información. ¿Por qué una información se vuelve viral? ¿Porque es interesante? No, porque simplemente se vuelve acumulativa. Y la información no debe ser solo acumulativa, sino que también debe ser pensada. Y hay algunos elementos que componen a las noticias falsas. Vamos a verlos brevemente. El primero es la ignorancia, dado que las personas no tienen tiempo para pensar con atención aquello que se le está llegando, básicamente lo ven, se escandalizan, como la mayoría de las fake news son emocionales, están relacionadas con la incertidumbre. Por eso es que en contextos de crisis las noticias falsas van a abundar. En un contexto de crisis, ¿cuáles son los contextos de crisis? Lo que estamos pasando en este momento, este contexto de pandemia, una elección de algún país, un problema sanitario, un problema, una emergencia nacional, en fin. Cuando hay una crisis política, económica, social, van a aparecer las noticias falsas.
Y las noticias falsas siempre tienen un elemento fantástico y hasta absurdo, pero que resulta entretenido y viral. Su marca, su marca es que está viralizado, es decir, muchas personas han compartido esa información. Y como muchas personas han compartido esa información, se cree ilusoriamente de que es verdad. Como muchos la han compartido, debe ser verdad. Pero básicamente esto nos muestra que muchas personas caen en la ignorancia de no pensar esa información, de no contrastarla, porque requiere tiempo. Y eso es lo que falta hoy en día, el tiempo. Otro de los elementos está relacionado con lo emocional de la noticia falsa. Siempre hay un componente emocional que está en un grado de ficción y al estar en ese grado de ficción es seductora a un lector, por ejemplo, una noticia falsa. Y como es seductora, da ganas, este es en esta frase, ¿no? Da ganas de compartirla. ¿Por qué? Porque nos movemos por emocionalidad. Cuando nosotros no racionalizamos lo que leemos, lo que vemos o escuchamos, actuamos por emocionalidad. Y al actuar por emocionalidad, apretamos el botón compartir y ya está. Y decimos todo es cierto, que mal nos han engañado siempre. Y lo tercero, y muy importante, es el componente de velocidad con la que se mueve esta noticia. Y aparte del componente de velocidad, también hay algo muy importante, una acotación importante, aparte de ese tercer componente que ya todos saben, la velocidad, ¿no? La noticia falsa vuela, es una mecha, enciende todo, se viraliza, ¿no? Un componente importante también es que muchos de nosotros queremos una respuesta ante la incertidumbre. Y al querer una respuesta, a veces rápida, caemos en la cuenta de las noticias falsas, porque las noticias falsas básicamente dan respuestas y respuestas bombas que nadie quiere o nadie te ha querido decir. Es decir, siempre están en un orden conspiranoico, ¿no? En donde todo es una conspiración y pues nada es real salvo esa noticia que te está abriendo los ojos, ¿no? Estas noticias funcionan como la caverna de Platón, ¿no? Ilusoriamente, obviamente, ¿no? No de manera concreta, no de una manera profunda, sino que te dicen, esta noticia es una bomba, ¿no? Mírala antes de que la borren, ¿no? Algo así. El video que no quiere que veas Bill Gates. Entonces, así funcionan las noticias falsas, básicamente. Ignorancia, viralización, emocionalidad y sobre todo nos quieren mostrar una verdad. Interesante. Continúa, ¿no? Dice, creo que esto último, las fake news, es una de las mayores tragedias de las redes sociales. Las usamos para unas formas de comunicación completamente inadecuadas. Se supone que las redes sociales en esencia deberían acercar a las personas y generar comunicación, pero lo que están generando hoy en día es desinformación. Y la desinformación aparece o se refuerza cuando nosotros no tenemos una capacidad crítica frente a lo que leemos, vemos o escuchamos. Muy interesante esta entrevista, la da en el 2019, la entrevista completa está en ese link. Y pues lo más interesante es que Nicolas Carr pues nos dice de que las redes sociales realmente nos están volviendo estúpidos. En realidad todo Internet tiene esa tendencia. ¿Por qué? Porque Internet, aunque en un inicio fue creada para expandir el conocimiento, hoy en día es una herramienta de diversión más que de comunicación. Continuamos. Bien, a continuación vamos a hablar un poquito más sobre el libro de Nicolas Carr, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El principal argumento del libro es que el uso masivo e intensivo del Internet está minando nuestra capacidad para desarrollar pensamiento profundo. Nuestra mente se ha adaptado a las exigencias de Internet, inmediatez, velocidad, la multitarea, etcétera, pero ha adormecido, esto es importante, ha adormecido el pensamiento crítico y nuestra capacidad de abstracción, nuestra capacidad de simbolización, de profundidad en el pensamiento y procesamiento de información. Uno de los ejes principales del libro gira en torno al pensamiento de Marshall McLuhan y su teoría sobre los medios de comunicación, que plantea que toda nueva tecnología amplifica nuestras capacidades, pero adormece otras. Y esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Lo que nos quiere decir es que cada vez que aparece una nueva tecnología, por ejemplo,
un smartphone, básicamente lo que sucede es que nos amplifica la vida, las capacidades. Si antes yo tenía dificultad para llegar a un lugar específico en la ciudad, ahora con un aplicativo puedo llegar rápidamente, sin perderme. Es decir, he amplificado mi capacidad para poder orientarme. Pero hay un problema muy grave, que ahora dependo de ese aplicativo para poder llegar a ciertos lugares y estoy perdiendo mi capacidad natural para poder orientarme. Y entonces, si este aplicativo falla, yo entro en incertidumbre, ¿no? Básicamente eso es lo que plantea. Antes, años 60, nosotros teníamos que ir a la biblioteca y en unas grandes gavetas encontrábamos, ¿no?, la bibliografía, ¿no?, y el código para poder encontrar un libro. Y nos daban un libro y nosotros teníamos que buscar la información. Y esta información tenía que ser contrastada, en fin, copiada en algún momento, pensada. Hoy en día nosotros simplemente ponemos una palabra y Google nos da el resultado de 1000 páginas en donde está información relevante e irrelevante sobre dicha palabra, sobre dicho tema, concepto. Las cosas han cambiado, las tecnologías han amplificado nuestras capacidades, pero también han adormecido otras. Y Nicholas Carr básicamente se está centrando en esta tesis de que Internet está adormeciendo nuestra capacidad de profundizar críticamente en el conocimiento y la información. O sea, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, muy interesante. Continuamos. Hay un fragmento muy interesante que vamos a analizar, querida audiencia, y es el siguiente. Según Carr, McLuhan no trataba de idealizar la sociedad tal como era antes de la invención de los mapas, los relojes o los telares mecánicos. La alienación, entendía él, es un inevitable subproducto del uso de la tecnología. Siempre que utilizamos una herramienta para ejercer un mayor control sobre el mundo exterior, cambiamos nuestra relación con ese mundo. Puede que ese control se ejerza solo desde una distancia psicológica. En algunos casos, la alienación es precisamente lo que le otorga a una herramienta su valor. Construimos casas y cosemos chaquetas de Gore-Tex porque queremos aislarnos del viento, la lluvia y el frío. Interesante. Construimos el alcantarillado público porque queremos mantener una sana distancia respecto de nuestra propia suciedad. La naturaleza no es nuestra enemiga, pero tampoco es nuestra amiga. El argumento de McLuhan es que una evaluación honrada de cualquier nueva tecnología o del progreso en general requiere una sensibilidad, esa es la palabra clave, sensibilidad, hacia lo que se ha perdido, así como para lo ganado. No debemos permitir que las glorias de la tecnología nos cieguen ante la posibilidad de que hayamos adormecido una parte esencial de nuestro ser. Interesante, ¿no? Eso está en la página 255. Y básicamente lo que nos está diciendo esta cita es que nosotros no podemos escapar de los avances tecnológicos. Como diría Marco Aurelio de Negri, un pensador peruano, nosotros, los seres humanos, somos seres protéticos, es decir, utilizamos prótesis. Por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando una prótesis que vendrían a ser mis lentes. Y esta prótesis está amplificando mi visión, es decir, me está permitiendo ver. Y yo no puedo vivir sin estas prótesis. Como diría Marco Aurelio del Negri, esta prótesis se está convirtiendo en mi cuerpo, en parte mía. Se está mimetizando conmigo, es decir, ya son mis ojos. Y hoy en día no podemos negar que Internet ya es parte de nosotros. Si Internet desaparece, desaparece una parte de nosotros y eso sería una crisis. Pero, y esto es importante, a pesar de que nosotros utilizamos herramientas, porque básicamente la tecnología está relacionada con las herramientas, Internet es una herramienta, las redes sociales son herramientas, el mismo YouTube donde están viendo este video es una herramienta, estas herramientas generan alienación, es decir, nos cosifican, nos reducen, nos extrañan, ¿sí? Pero hay algo interesante. Para poder escapar de esta alienación, nosotros tenemos que tener una sensibilidad. Y
La sensibilidad la tenemos que entender como conciencia del medio en el que nos estamos sumergiendo. Entender que estamos perdiendo ciertas capacidades interesantes, importantes, formativas del ser humano, como el pensamiento crítico y creativo, y, y lograr, a partir de esta conciencia, no someternos ante estas nuevas tecnologías. Cuando digo no someternos ante estas nuevas tecnologías, no es no usarlas, porque es imposible no usarlas, sino usarlas con conciencia, sabiendo de que no solamente es compartir la información por compartir, sino que debemos desarrollar y utilizar esa herramienta llamada Internet para poder desarrollar pensamiento crítico, como lo está haciendo humildemente este video. Entonces, muy interesante lo que nos dice Nicholas Carr en Superficiales, qué está haciendo Internet con nuestras mentes. Muy bien, continuamos. Bien, para pensar. Vamos ahora sí a nuestra sección para pensar. Primero, Internet nos muestra un problema bastante interesante. ¿Realmente nos está volviendo tontos? Bueno, particularmente yo creo que más allá de volvernos tontos, lo que Internet nos está haciendo es que nosotros debamos, de alguna manera, tener conciencia de que las redes están haciéndonos perder ciertas capacidades, como por ejemplo la de concentración, profundización, crítica y creatividad. Pero esto se da gracias a un fenómeno, el problema de la velocidad, porque la información hoy en día es apabullante, nos apabulla, nos supera. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos desarrollar pensamiento crítico y de discernimiento para separar lo relevante de lo irrelevante. Además, tenemos el problema del tiempo. Al inicio de este video decía, no, nosotros no tenemos tiempo, y lo digo entre comillas porque es falso, sino que no tenemos tiempo para pensar con profundidad las cosas. ¿Por qué? Porque pensar con profundidad requiere energía y requiere también tiempo, energía y tiempo. Y es tentador Internet porque ahí ya está el pensamiento de otros. Y tomar el pensamiento de otros como el de nosotros es a veces muy tentador y seductor, que todo ya está hecho. Como les decía, en este momento la Internet la utilizamos para que otros piensen por nosotros. También tenemos la dictadura de lo viral, ¿no? Por ejemplo, las fake news, los memes, en fin, la dictadura de lo viral. El conocimiento se superficializa, ¿ya? Se automatiza y se comparte y siempre va a buscar el me gusta nada más, ¿no? Cuando digo que el conocimiento se superficializa es que básicamente algo que debe ser pensado, que debe ser reflexionado, simplemente se convierte en una imagen que todos comparten sin siquiera pensar en ella, ¿no? Las modas virales de internet, en fin. Y hay un botón muy utilizado en Facebook, por ejemplo, vamos a poner este caso. Hay un botón muy utilizado en Facebook. No necesariamente es el botón me gusta, sino es el botón compartir. Y mucho de lo que compartimos, lo compartimos emocionalmente. Ah, nos dio risa, ¡pum!, lo compartimos. Ah, está de moda, ¡pum!, lo compartimos. Ah, es el juego nuevo, ¡pum!, lo compartimos. Ah, es una frase, ¡pum!, lo compartimos. Y entonces nunca pensamos en lo que estamos haciendo. Y estamos llenando de basura la red social de Facebook, básicamente sin pensar, ¿no? Y la cajita de comentarios es la que casi nunca está llena. Y si está llena, está con comentarios repetitivos, ¿no? Que simplemente superficializan el debate, ¿no? Debatir en Facebook es un error, dirían algunos de mis amigos. Debatir en Facebook es un error. ¿Por qué? Porque es una herramienta más allá del debate, de entretenimiento y diversión. Básicamente es un lugar para mostrarse Facebook, ¿no? Eso es lo que plantean algunas personas. Pero vivimos, como les digo, en la dictadura de lo viral y lo viral está relacionado con el problema de la velocidad y el problema del tiempo. Si no pensamos, si no reflexionamos, si no cuestionamos la información que nos llega y la procesamos y discernimos, vamos a caer en estos tres problemas. Problema de la velocidad, problema del tiempo y la dictadura de lo viral que se reduce en un me gusta. Como diría Bill Churham, estamos viviendo una era del me gusta, de la transparencia, de la positividad.
Cuando digo positividad no me refiero a lo bueno, ¿no? A lo positivo, vamos a decirlo así, que nos potencia, sino que se está anulando el pensamiento y se está clasificando al pensamiento en me gusta o no me gusta, es decir, en una polarización. Y además, pensar no es una necesidad, y esto es lo más triste y aparentemente real en nuestra sociedad. Pensar no es una necesidad. Hoy en día tenemos tantas herramientas que hacen el trabajo por nosotros que pensar ya no es necesario, ya no se necesita, ¿no? Solo necesitamos consumir. El sistema de hoy es ese, consumir. No necesitamos leer, sino ir al supermercado. No necesitamos pensar, sino simplemente encender la tele. No necesitamos reflexionar, sino tenemos que escuchar a otros que nos digan qué hacer. Hoy en día hemos dejado nuestra capacidad de pensar a un influencer, ¿no? Esa palabra, ¿no? Un influencer, es decir, aquel que estipula cuál es la moda y te dice más allá de qué pensar, qué comprar, ¿no? Y te lo vende en la descripción de los videos, ¿no? Interesante. Bien, ahora, algo que quiero hacer y que quiero reflexionar con ustedes, querida audiencia, es la inteligencia artificial y el futuro de nuestra mente, que está relacionado con si Internet nos está volviendo estúpidos y pues nuestra capacidad o discapacidad para poder pensar con profundidad. Ahora, el algoritmo versus la mente. Yo soy un convencido de que son totalmente distintos. El algoritmo es pues una ecuación matemática que permite que las máquinas puedan realizar operaciones y eso es positivo porque gracias al algoritmo, al desarrollo del algoritmo, podemos encontrar información en Google. En este momento ustedes están viendo este video gracias al algoritmo, pero la mente es diferente. La mente es emocional, tiene un componente emocional, algo que las máquinas no van a poder tener o va a ser muy difícil que lo tengan porque requiere de muchos procesos mentales complejísimos. Además, hoy en día, más allá de que las máquinas se parezcan a nosotros, nosotros estamos pareciéndonos a las máquinas. O sea, así es, ¿ya? En vez de que hoy en día, pues, veamos androides humanos, ¿no? Que ven en internet y todo lo demás, somos nosotros los que nos estamos pareciendo a las máquinas. O sea, no es tanto que las máquinas en algún momento se conviertan en humanoides, sino que nosotros vamos a ser unos robots, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada vez necesitamos de las prótesis, de las máquinas, de las tecnologías, de las herramientas, ¿no? Nadie puede vivir ya sin Facebook, sin Google, sin su celular. Sin el celular es imposible vivir hoy en día, ¿ya? Y pues estas prótesis nos están volviendo en algo llamado cyborgs, ¿no? Un cyborg es un ser humano que tiene partes robóticas que han potenciado o amplificado sus capacidades, ¿no? Muy interesantes. A más que los robots se parezcan a los humanos nos estamos pareciendo a los robots. Y como decía, lo emocional hoy en día se está reduciendo a una herramienta de control. Y es obvio, la inteligencia artificial que se está desarrollando, busca en nosotros la información para llegar a nosotros, no de maneras directas, sino emocionales, ¿no? Les decía al inicio, cuando hacemos una búsqueda en Google, lo que hace Google es rastrear. Esa es la palabra, rastrear. ¿Rastrear qué cosa? Nuestras emociones y sentimientos a partir de nuestras palabras en la búsqueda, ¿no? A partir de lo que hacemos en Internet. Y dicho sea de paso, lo que hacemos en Internet pues no es poco. Son varias horas a la semana en la que estamos en redes, en Internet, buscando información, viendo videos y dejamos información a estas grandes empresas que procesan esa información para ofrecernos qué cosa, publicidad. Pero no solamente publicidad, sino también para entender cómo pensamos y mejorar sus inteligencias artificiales. Hoy en día lo emocional se está reduciendo a una herramienta de control, ¿no? Es decir, lo que yo siento se convierte en un motivo para que me vendan algo. Y así se sustenta el sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento pongo San Valentín, la
inteligencia artificial ya sabe que yo posiblemente estoy emocionalmente relacionado a alguien que amo, al amor. Y entonces, si es que muchas personas buscan la misma palabra, es una palabra significativa para poder vendernos algo, por ejemplo, una rosa, unos chocolates, en fin. Así hoy en día se controla al otro. Esto de lo emocional que se reduce en una herramienta de control, lo podemos ver, por ejemplo, en una obra de Aldous Huxley, que se llama Un mundo feliz, ¿no? En donde lo emocional es simplemente reducido a comprar y divertirse, ¿no? Pero hay que ser sinceros, querida audiencia, lo emocional está relacionado con nuestra humanidad, nuestra capacidad para poder, por ejemplo, contemplar lo bello, ¿no? Para poder profundizar en nuestras ideas, para vivir una vida autónoma y consciente. Lo emocional no es inconsciente, no es irracional. Lo emocional está relacionado con la razón. Es decir, nuestra emocionalidad tiene que ser racionalizada y cuando nuestra emocionalidad es racionalizada se convierte en conciencia. Y obviamente pensar es un proceso creativo y no solo un mero cálculo lógico. Y esto es algo que nos diferencia con las inteligencias artificiales, por lo menos ahora, ¿no? Que pensar es un proceso creativo, ¿no? Nosotros creamos, no a partir de un proceso lógico, matemático, algorítmico, sino a través de un proceso emocional, muchas veces relacionado con el error. El error es importantísimo en la creación, cosa que una inteligencia artificial no suele tener. ¿No? Una inteligencia artificial no ve al error como algo significativo, en cambio los humanos vemos al error como algo importante para nuestra naturaleza humana. Muy bien. Y bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Realmente Internet nos está volviendo tontos, estúpidos? Bueno, en parte sí. Y lo primero que debemos hacer es tener compromiso y una actitud reflexiva. No hay caminos fáciles, no existen los caminos fáciles. Compromiso con el conocimiento y una actitud reflexiva, cuestionadora, preguntarnos, tener dudas, estar siempre curiosos, querer aprender más, no dejarnos llevar por el simple compartir una información, por la viralización del conocimiento. Además, y esto es muy importante, el diálogo fundamentado, ¿no? ¿Cuánto falta ese tipo de diálogo fundamentado en donde conversamos y exponemos nuestras ideas, no con el ánimo de saber, ah, tú eres bueno, yo soy malo, tú sí sabes, yo no sé, sino el aprendizaje, palabra que hoy, en pleno siglo XXI, todavía a parecer no es significativa. Aprender, ¿no? Aprender un poquito más, educarnos, ¿no? Ser autónomos, aprender por nosotros mismos. Y algo interesante y muy importante es que si tenemos compromiso, actitud reflexiva, dialogamos fundamentadamente con otros, vamos a lograr algo llamado conciencia. Conciencia, es decir, conocernos a nosotros mismos, como diría Sócrates. Esta conciencia de que se requiere un tiempo para pensar. Necesitamos tiempo para pensar. Y este video que les estoy ofreciendo hoy día básicamente busca eso, ganar un tiempo para pensar. Muy bien. Quiero terminar entonces este video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Quiero terminarlo con una frase de Marshall McLuhan que dice así: las sociedades siempre han sido modeladas más por la naturaleza de los medios por los cuales los hombres comunican que por el contenido de la comunicación. Muy interesante, ¿no? Los medios de hoy, las redes sociales, Internet, YouTube, en fin, están modelando nuestra forma en cómo nos comunicamos. Y estas formas en cómo nos comunicamos es también una forma en cómo la información fluye. Y la forma en cómo la información va a fluir, va a avanzar, se va a expandir, se va a distribuir, está chocando, ¿no? Está siendo significativa, está alterando nuestras formas de procesar información y de pensar. Muy interesante entonces lo que dice Marshall McLuhan y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Paolo Astorga, siempre hago estos videos semanalmente y no olviden compartir esta información, pensarla y sobre todo suscribirse a mi canal para más contenido. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao.